Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la audiencia complementaria en Autos Mazano, Santiago, contra Administradora Gama S.A., abreviado otros, trámite oral, expediente 10 95 10 87. Había varias testimoniales, doctor. ¿Tiene alguna para tomar? No son nuestros. Ah, usted. De parte de Manu. Ah, perfecto. Sí, Sí. por favor. Muñoz. Ah, dale. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Débora Valeria Muñoz. Le hemos traído para que sea testigo en un juicio. Acá los doctores y yo le vamos a hacer una serie de preguntas. Lo importante es que responda dando razón del dicho, es decir, explicando lo que sabe y cómo lo sabe. También le tengo que advertir que cualquier cosa que diga puede quedar incurso en el delito de falso testimonio, que es cuando se afirma una falsedad o se niega una verdad. Correcto. Dicho esto, ¿jura decir la verdad de todo lo que se le pregunte? Sí, Le pregunto, ¿conoce las partes? ¿Tiene algún interés en el pleito? ¿Es acreedora deudora de alguna de las partes? conozco las partes, no tengo ningún interés en el pleito. ¿De dónde las conoce las partes? Yo soy representante, yo soy propietaria de un departamento ahí en Alto Villasol y soy representante de mi torre. ¿Y es representante? De mi torre, Ah, perfecto. elegido por los vecinos. Perfecto. Doctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar presente acá en la audiencia. Usted le ha contestado a su señoría respecto a que es propietaria de una unidad. Sí, Ahí está. ¿Acá se escucha? ¿De qué unidad se trata? del octavo A de la Torre Uritorco. Torre Uritorco. ¿El señor Mazano está en la misma torre? Sí, Bien. Usted también manifestó que es delegada de la torre. de la Torre Uritorco, sí. Bien. ¿Usted como delegada ha participado en la toma de decisiones de cuestiones vinculadas con la vida consorcial? Sí, O sea, ¿ha participado en una asamblea general? en las asambleas, sí. Bien. ¿Usted cuando ha concurrido a esas asambleas ha contado con información suficiente para adoptar una posición o tomar una decisión sobre una cuestión determinada que se sometan en la asamblea? Sí, igualmente todos los temas que se proponen en la asamblea siempre se envían previamente por mail. En la actualidad se sigue manejando así. Usted, cuando ha tenido necesidad de hacer consulta a la administración, ¿la ha realizado? En su caso, ¿por qué medio? ¿Si ha tenido respuesta? Sí, en varias oportunidades y por distintos medios, o sea, en el caso cuando ha estado Mariano de administrador, por llegada directa a través de él o de Carla, su asistente, por sus teléfonos personales, vía mail también para que quede, o en los descargos en la página. Cuénteme, ¿existe una página? Sí, hay una página que de hecho es donde se pagan las expensas, donde se pueden hacer los reclamos y que queden los registros. Bien. ¿Y cómo accede usted a esa página? Como propietaria con el número de la unidad y un código que nos envía Bueno, al departamento. bien. Respecto, bueno, cuando usted paga la despensa, en lo que hace la despensa, ¿discriminan rubros determinados? O sea, ¿a usted le llega el total de la despensa y vienen discriminadas despensas puras de otros conceptos? Sí. ¿Cuáles serían esos otros conceptos? Por No ejemplo. recuerdo todos, pero Sí. están discriminadas las expensas, están discriminados los impuestos, tanto municipales como provinciales. Bien, Y bueno, aparte, en la misma página está el desglosamiento de todos los gastos a los que se han ido dirigiendo mes por mes. bien, Eso es de acceso a todos los propietarios. bien. ¿Usted conoce si existió o si hubo algún inconveniente con las expensas de Alto Villasol a fines del año 2021?
Fue una situación puntual que hubo que hacer un reajuste que fue a favor de los propietarios por una mala interpretación que se hizo en su momento. Bien. Por último, perdón que a lo mejor la comprometa, ¿qué nos puede decir usted de la personalidad del actor, del señor? ¿Usted lo conoce, Santiago Massano? Sí, lo conozco, vive en mi torre, me lo he cruzado en los espacios comunes y bueno, en alguna asamblea participando en representación de un propietario, creo. Bien. ¿Usted conoce si él ha realizado algún tipo de manifestación determinada respecto a cuestiones relacionadas con la constructora o en este caso con la administradora, que es administradora Gama? ¿Algo que le haya llamado la atención? Sí, en realidad, e incluso con los guardias de mi torre, que ha habido referencias puntuales al señor en temas que no le incumbían, porque la representante de la torre era yo. Bien. O sea, él ha intervenido en asambleas de propietarios, Sí. pero representando a quién en su caso. ¿Él es inquilino? ¿Usted sabe si es inquilino, es propietario, Massano? Lo que tengo entendido que donde vive es inquilino, Bien. porque es una torre que está separada de la demás parte del complejo y nos conocemos todos. Bien. Bien. Bueno, por mi parte... Le hago una pregunta. Usted dice que es delegada de la torre suya. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Quién la nombra? ¿Delegada ante quién? ¿Cuál es su función? En realidad, previo a las asambleas ordinarias se van haciendo asambleas torre por torre y dentro de los vecinos que cumplen las condiciones, una es ser propietario, tener las expensas al día, dentro de los que participamos de esa asamblea se elige un representante para que pueda, o sea, más ordenadamente llevar las inquietudes a la administración o quejas o sugerencias o lo que sea. Uh-huh. Le hago otra pregunta, después le puedo hacer una pregunta. Aproximadamente en enero del 2021 hubo un problema y se cambió de administrador, ¿verdad? A la empresa. Sí. Con posterioridad a eso, ¿tuvo algún tipo de problema con el tema de las expensas en cuanto al monto, si eran desorbitantes los aumentos, que es en definitiva lo que reclama acá el actor? En realidad, nosotros en la torre nuestra en particular tenemos unas expensas bastante significativas, pero es por los metros cuadrados y también está contemplado el tema de los impuestos municipales, provinciales y bueno, en proporción a los servicios es como que no hemos tenido, o sea, es como que uno se siente por ahí, pero se comunica todo. Uh-huh. O sea, ha sido con los aumentos de los servicios de portero, que tenemos portero incluido en la torre, o sea, cuando esos aumentos, pero en el mes previo se van comunicando con las notificaciones. Perfecto, gracias. Perdón, sí. Doctor, una aclaración, no hubo cambio de administración. Perdón, no hubo cambio de administración, lo que hubo cambios de apoderados dentro de la misma administración. Perfecto. Siempre es la misma sociedad. Perfecto. Eso quiero aclararlo porque es así. Perfecto. Doctor, ¿alguna pregunta? Sí, ¿me recuerda su nombre, por favor? Débora Muñoz. Débora, ¿cuánto paga por las expensas? En este momento, estas últimas, 70 y... Aproximado. Sí, no sé porque tengo cocheras. 70, más de 70.000 pesos. Sí, sería. No, 68, porque 68. Son, sí. Bien, perfecto. ¿Y está conforme con el servicio que brinda la empresa? Sí. ¿Por qué? Ratifique, digamos, justifique. Bueno, yo hablo por mi torre y por lo que represento. O sea, en mi torre tenemos una guardia las 24 horas con 2 encargados, tenemos portero, o sea que es un encargado de edificio porque vive en el edificio, tenemos un lobby de ingreso con calefacción central, o sea, y bueno, una serie de, en este momento no, pero bueno, tenemos una pileta independiente que es para la torre, y bueno, por los espacios en común, el mantenimiento de los espacios, de los amenities, de todo lo que va en conjunto. ¿Hay amenities? ¿Cuáles serían estos amenities? En este momento se está usando el Zoom, los espacios de aire libre, en la cancha de tenis, que
es de tenis, pero es un espacio de uso múltiple, puede ser de tenis, de básquet. Perfecto. Y todos estos servicios son prestados por Gama Administradora Sociedad Anónima, una empresa. Sí. Perfecto. ¿Usted entiende que la que presta estos servicios es una persona física? Porque justamente recién el doctor decía que se cambió la persona, pero en realidad es la misma empresa. ¿Usted entiende que es una empresa quien hace la administración o es una persona física? ¿Con quién habla usted cuando tiene algún problema? Entiendo que es una empresa. ¿Entiende que es una empresa? Pero usted... he tenido llegada a las personas físicas ¿Y en esta el momento. empresa que usted entiende que presta estos servicios, a qué se dedica? ¿Es una empresa que tiene algún fin lucrativo? ¿Es una empresa ¿cuál es el sentido de esta empresa? Para mí, en el caso puntual que estamos hablando en este momento, funciona como administradora. O sea, yo delego en ellos la confianza para depositar mes a mes el dinero de los gastos. Es decir, es una empresa que brinda el servicio de administraciones. Sí, o sea... ¿Y conoce si este servicio se lo brinda, además de a su edificio, a otros consorcios? ¿Hay otra gente que utiliza este servicio que ofrece esta empresa? Yo hablo por lo que me compete. Perfecto. Bien, dijo que recibía por mail la información. Este mail que brinda la empresa como un servicio informativo adicionalmente de todos estos servicios que presta, ¿a quién se le envía estos mails? A todos los delegados, o sea, es un mail que tiene copia para todos los delegados de las distintas torres. Son mails que se envían con más detalle, con más información. Y además, en la página hay mucha información, o sea, si uno ingresa a la página con el número de la unidad y un código que nos brindan... Bien, ¿y cuál sería el requisito para ser delegado? Ya se lo comenté al señor, o sea, ser propietario, bien, estar al día con las expensas. O sea que un inquilino que vive en el edificio no tiene derecho a recibir ese mail, digamos, no podría recibir ese mail. No entiendo la pregunta. Un inquilino, como el señor, lo conoce y dijo que es inquilino. Sí. No tendría derecho a recibir ese mail. Él no puede recibir, pese a que vive ahí, usa la pileta, tiene todos los servicios, pero él ese mail no lo recibe. Al mail, a lo que yo me refiero, el que le envían a los delegados, es para dar consentimiento de las cosas que se van a ir haciendo. Bien. En lo que puede, no sé si lo autoriza el propietario o no, porque son datos que se le entregan al propietario, el código de acceso para la página, ahí está detallado, o sea, en qué van los gastos, cómo... Pero los inquilinos, usted entiende que no reciben ese mail, solo los delegados, que para ser delegado hay que ser propietario. O sea, los inquilinos, en principio, usted entiende que no reciben esta información. Los mails que envía la administradora para la toma de decisiones o para comunicar lo que se va a hacer, es un mail que se le llega a todos, o sea, al señor le debe haber llegado porque él estaba en representación de un propietario de otra torre. Bien, o sea, usted entiende que a él se lo deben haber mandado. Sí. ¿Y a los demás inquilinos? No entiendo. O sea, solo con autorización del propietario le podrían llegar esos mails. Los mails de toma de decisiones, sí. Perfecto. Usted dijo que él preguntaba cosas que no eran de su incumbencia, recién cuando estaba declarando. Dijo que le consta que el señor estaba preguntando cosas, textualmente dijo eso, que no eran de su incumbencia. ¿Cuáles cree que serían las cosas de incumbencia de una persona que vive en ese edificio? ¿Por qué no serían de la incumbencia lo que él preguntaba? O sea, yo lo que dije fue que hubo comentarios de guardias o de gente allegada que me consultaban a mí porque saben que la delegada de esa torre era yo. O por ejemplo el encargado me consultaba algo o me preguntaban si me tenían que hacer llegar recibos de sueldo o cosas que le había pedido el señor que yo desconocía. Y como representante de la torre donde yo vivo, o sea, si hubiese solicitado algo Gama, me lo tendría que haber transmitido a mí, que era la delegada, o sea, para algo se hizo una votación. O sea, usted entiende que para él poder pedir información sobre los servicios que brinda la empresa Gama, tiene que usar interpósita persona, tiene que recurrir a usted. No era en servicio. No es Gama. Gama Administradora Sociedad Anónima. Es otra cosa. Administradora Gama. Sí, me refiero a Gama la Administradora, la empresa que está sentada ahí frente. Sí. Usted considera que para él pedir información sobre el lugar donde vive,
Tiene que preguntarle a usted. No era sobre el lugar donde vive, era situaciones puntuales que si quiero se las describo, por ejemplo, colocación de calefacción y aire acondicionados, instalaciones para los guardias, que todo eso se gestionó, se autorizó y se hizo por la vía correspondiente. El señor les pedía a los guardias recibos de sueldo, les preguntaba cómo era la situación, si estaban conformes, si no estaban conformes, y eso fue lo que me manifestaron a mí en su momento. Por eso, esas situaciones de calefacción, guardia, etcétera, no son situaciones considera que no son situaciones que hacen a los servicios que presta la empresa. Es que imagínense que en un complejo de la cantidad de... ¿Cuántas aproximadamente son las personas? Yo calculo que debe haber alrededor de 5.000 personas viviendo. 5.000 personas a las que presta servicios esta empresa. Más o menos, o sea, en la torre nuestra, le hablo puntualmente de Uritorco, son la cantidad de departamentos que delegaron la confianza en mí por una cuestión de orden. ¿Y a usted la empresa le paga algún tipo de honorario o algún servicio por hacer esa tarea de informar a los vecinos? No, si usted lo hace por una cuestión de vocación, ¿cuál sería el motivo por el que considera que usted tiene que informarle y no la empresa que brinda los servicios? Por una cuestión de involucrarme en las cuestiones que nos interesan, o sea, y por ahí poder colaborar. Bien, y le hago la última pregunta. Entonces considera que si esta persona quiere pedirle directamente la información a la empresa, no es la vía es a través de su representante del edificio. Nosotros lo que hemos delegado en esa torre fue organizado así, por una cuestión de organización, no sé lo que corresponde o no corresponde que haga el señor. Su señoría, yo tengo dos preguntas para hacer. Débora, usted recién comentaba que en las asambleas de las que ha participado frente a la toma de decisiones, en relación a eso, ¿usted ha podido ver en el mes de febrero del 2021 comprobantes que acrediten un aumento en el valor de las expensas? Por ejemplo, si se ha pagado a la seguridad, si ha habido un aumento en el pago a la empresa de seguridad, ¿usted pudo ver los comprobantes de cada uno de los conceptos que se han ido incrementando? Puntualmente de un mes en particular no lo recuerdo, pero los comprobantes sí o sea, en la previa, los mails que llegan, eso es en general y que llega a cualquier vecino, informan que el mes siguiente va a haber un aumento por X causa. Es decir, está la afirmación de que se va a producir un aumento. Ahora, ese aumento detallado, motivado, justificado, que implique matemáticamente un porcentaje, ¿eso usted lo ha podido ver en cada uno de los mails o cuando ha estado presente en las asambleas? Sí, puntualmente, si usted me pregunta ahora del mes de febrero, no lo recuerdo. ¿Y de cuáles ha podido ver? No, o sea, en general se pueden ver, o sea, no tengo una memoria, o sea, tengo mi actividad privada y no tengo una memoria exacta de lo que me está preguntando, pero... Bien, y le voy a hacer otra pregunta. En el mes de febrero del 2021, ¿usted es consciente que se produjeron protestas fuera de la torre en relación a estos aumentos? Sé que hubo manifestaciones, yo no estaba en Córdoba. Bien, y le hago otra pregunta más, si me permite. Usted en las expensas de febrero del 2021, cuando les ha pagado, ha recibido un mail por parte de la administradora en donde se admitía que hubo un error y se retrotrajo el valor a enero del 2021. Eso fue por una situación de otro, o sea, fue por el mes de septiembre, tengo entendido. O sea, hubo un reajuste que cuando se planteó en asamblea hubo un aumento que no estaban contemplados los impuestos. ¿Eso usted solo lo recibió, solo tiene memoria en relación a septiembre de qué año? Del 2020 o del 2021. Del 2020 creo que fue. O sea que de enero a febrero del 2021 usted no notó una variabilidad en el monto de las expensas, ni tampoco recibió ninguna información admitiendo de que había un error, porque fue el mes en el que se cambió al administrador y que por lo tanto fue un valor erróneo. El error en el periodo de febrero del 2021. Sí se comunicó el error y se reajustó a favor de los propietarios el valor erróneo, pero hubo un comunicado previo, que no recuerdo los meses exactos, en el que estaba la explicación
a qué se debía. Bien, y usted como participante de esa asamblea, ¿pudo ver qué fue lo que motivó esos aumentos en particular o solamente la información de que se retrotraía el valor? No entiendo la pregunta. En el mes de febrero, usted recibe una notificación por medio de la cual la administradora le dice que se iba a retrotraer porque hubo un error en la facturación, vamos a decirlo así, de las expensas. Usted cuando participa de las asambleas, ¿pudo ver qué fue lo que motivó a ese error? Dentro de las comisiones se había previsto un aumento en el que estaban contemplados los impuestos, o sea, el reajuste fue por la devolución de impuestos. Esa fue la información que tuvimos y llegó. ¿Puedo hacer una pregunta? A raíz de una pregunta del doctor Galíndez sobre si usted vio los comprobantes de los rubros que integran las expensas y si se han pagado o no. La pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente. ¿Usted sabe si la rendición de cuenta del periodo 2021 fue aprobada por asamblea? Sí, fue aprobada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor? No. ¿Doctor? Bueno, muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Muy amable. ¿Sí? ¿Puedes retirar todo? ¿Algún otro testigo, doctor? Hay un testigo más. Señor Conci. Sí, está liberado. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Buen día. ¿Nos puede decir su nombre? Cristian Conci. Cristian Conce. Lo hemos llamado para que sea testigo en el juicio. Acá los doctores y yo le vamos a hacer una serie de preguntas. Lo importante es que responda dando razón del dicho, es decir, explicando lo que sabe y cómo lo sabe, con sus palabras siempre. También le tengo que advertir que cualquier cosa que diga puede quedar incurso en el delito de falso testimonio, que es cuando se afirma una falsedad o se niega una verdad. Dicho esto, ¿jura decir la verdad de todo lo que se le pregunte? Sí. Le pregunto, ¿conoce a las partes? ¿Tiene algún interés? ¿Es acreedor, deudora de alguna de las partes? No. Tengo una propiedad allá dentro de Gama. ¿Usted es propietario? Sí. Sí, doctor. Bueno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué propiedad es la que usted tiene? Tengo un local comercial ahí. Un local comercial. Bueno. Como propietario, si usted ha tenido algún tipo de duda respecto a la prestación del servicio de administración que se le da al barrio, ¿usted concretamente ha hecho consultas a la administración si ha tenido una duda y le fue respondida? ¿Usted por qué medio hizo la consulta? No, yo siempre he ido a pagar las expensas y nada más. O sea, consulta que he tenido la he hecho ahí mismo en Gama, pero no he tenido ninguna duda al respecto. Bien. ¿Usted ha participado en asambleas que se Sí. han desarrollado? Sí, sí. ¿Por qué? Porque he estado de delegado dentro de los complejos también, entonces ahí estaba en esa parte. ¿Usted es delegado de alguna torre, de los locales? De los la locales cochera? comerciales. Ah, de los locales comerciales. Sí, de consorcio. Bien. ¿Usted ha participado en votaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la administración? Donde la administración explica ingresos y egresos, justifica los movimientos, la actividad que ha realizado. Sí, en la asamblea, cuando hemos ido todos. ¿Usted ha intervenido? Sí, sí, he participado. Y cuando usted ha intervenido y ha votado en un sentido u otro, que desconozco cuál ha sido, ¿usted estaba capacitado para tomar una decisión en cuanto a estar informado sobre los temas que... Por ejemplo, Sí. la rendición de cuentas. ¿Usted estaba informado sobre lo que era motivo de decisión de la Asamblea? Sí, porque se exponía ahí en la reunión y en los mails que íbamos recibiendo, todo lo que se iba a charlar y a votar. O sea, había personas que pedían la palabra y Sí, efectuaban y observaciones. se hablaba, sí, eran largas las reuniones. Bien. Cuando usted recibe las expensas, ¿tiene discriminados montos por algún concepto, digamos, impuestos, expensas puras? ¿Cómo le llegan a usted las expensas? Y viene el detalle, expensas, agua, el tema municipal, o sea, todo detallado. Y ¿Le el viene total. discriminado? Sí, sí. ¿Usted tiene alguna forma de consultar cuestiones relacionadas con el tema del consorcio en general? ¿Hay alguna página que usted puede consultar como propietario
¿Conoce algo de eso? No, todo lo que me llega por mail, ahí Por la mail. página de Gama, exactamente, el mail de Gama, del administrador de Gama. Bien. Bueno, yo en principio no tengo más preguntas. Doctor. Sí, Cristian, ¿verdad? Sí, Cristian. Bueno, Cristian. ¿Tiene un comercio, decía ahí en Sí, el... sí. Bien, o sea, ¿usted es comerciante, empresario? Comerciante, sí, tengo venta de verdulería, frutería y pollería. Perfecto, perfecto. Esta empresa administradora, Gama Sociedad Anónima, ¿a qué se dedica? ¿Cómo? ¿Yo a qué me dedico? No, la empresa. Y ellos, no sé, calculo que venden los locales, todo el complejo que se ha hecho y administrar el tema del Son complejo. colegas, digamos, tienen un negocio diferente al suyo, pero ellos también ofrecen servicios. Sí, ellos ofrecen sus servicios. ¿Usted está conforme con los servicios que le ofrece esta empresa administradora Gama Sociedad Anónima? Sí, en lo que es servicio administrativo no he tenido drama. O sea, lógicamente que en el tema negocio uno, en el pago cuando hice el negocio, cuotas, dólares, esas cosas, después uno va aprendiendo que por ahí no sabe si fue buen negocio o no, pero en lo que es el tema de administración no he tenido ningún problema. Y fuera del servicio de administración, ¿brinda otros servicios? ¿Cuánto paga usted por las expensas? Y yo debo estar pagando, la última que pagué fueron cerca de 12.000 pesos más o menos. ¿Cuánto? 12.000 pesos. Porque recién se dijo que salían como 70.000 pesos el valor de la expensa. No, pero eso en la Torre VIP. Claro. No, yo no, porque es local y no estoy bajo torre. O sea, los que son núcleos son más económicos. Sé que los locales que están bajo torre pagan más porque pagan ascensor. ¿Y por qué piensa que hay tanta diferencia en el precio entre las expensas suyas y la de los demás? ¿Se brindan servicios distintos? Los locales que están bajo las torres sé que pagan un poquito más que yo porque tienen otros gastos justamente del edificio. Yo no tengo departamentos arriba. Y después de los VIP no sé cuánto paga, sinceramente no tengo idea. ¿Conoce estimadamente qué tipo de servicios brinda la administradora Gama en el consorcio? De los que ustedes no disfrutan porque usted está afuera. Sí, el tema, a ver, se paga el tema limpieza de pileta, mantención, todo, que uno no lo disfruta. Yo no vivo allá adentro. La gente que vive sí, sé que lo disfruta. Entonces, bueno, yo tengo el comercio nomás, o sea que no. Si bien yo he estado teniendo negocio en otros, en Alta Córdoba, y también pagaba expensa de cosas que no tenía acceso al edificio, pero sin embargo mi local estaba abajo y bueno, los tenía que pagar o dividir entre todos. Pero bien, calculo que será común. La pileta que mencionó recién, ¿solamente la pueden disfrutar los propietarios que viven ahí o pueden llevar gente invitada? ¿Usted conoce eso, digo, como vecino? Tengo próximo? entendido que solamente los propietarios. No pueden invitar, por ejemplo, a un pariente y disfrutar de ese Yo no he servicio. ido, o sea, no lo he usado, desconozco porque desconoce. no. Sí, porque no vivo ahí Bien. y tengo mi casa que tengo una pileta, no es por nada ¿Cuánta grande, es? así que no la necesito. ¿Cuánta es estimativamente la gente que vive en estas torres? Ni idea, pero sí creo que alrededor de 3.000 personas vivirán, calculo, no tengo idea. Son 1.000 departamentos, hay departamentos de 2, de 3, de 1, no siempre están todos alquilados, no todos los propietarios lo usan, algunos lo usan de alquiler temporario, así que desconozco la cantidad de gente. Sí tengo un flujo de gente, digamos, diario en mi negocio que más o menos puedo estimar, pero no sé cantidad de gente que vive ahí, no sé. Por esa cantidad de gente que usted estima, ¿cree que la administración la puede llevar a cabo una sola persona que no sea un profesional en la materia? ¿Una sola persona, Claro. toda la administración? La administración de todos estos complejos que hace a la administradora Gama Sociedad Anónima. ¿Usted considera que una persona podría llevar adelante? No, creo que tiene que haber un equipo, lógicamente, debe haber un equipo. Eso no sé, porque para eso lo maneja Gama, yo lo conozco de principio y se han manejado bien. Pero ¿Un la verdad equipo que... como un club de fútbol o una empresa especializada? No, una empresa, sí. Una empresa especializada en la temática. Ujú. ¿Conoce si esta empresa brinda servicios a otros consorcios? No sé que el tema seguridad está delegado a otra empresa, por ejemplo, pero no desconozco ese tema. Sí, lo que le pregunto es si la empresa, administradora Gama Sociedad Anónima, además de brindarle servicio en su caso, si hay otra gente de otros barrios, otros lugares, que también recibe estos servicios profesionales de la empresa. Ya ahí desconozco ese tema. No conoce. Perfecto. Sí, no. Sí, ¿usted ha solicitado alguna vez información frente a algún aumento de las expensas a la administradora? Sí, hubo una reunión hace un par de años que se solicitó porque hubo un aumento y bueno, cuando se hizo todo ese ajuste lo vimos todo. ¿De qué forma solicitó la información?
Por mail, todo por mail. Ahí me mandaron detallado y bueno, y se votó y justamente estuvo de acuerdo en ese tema. Bien, y en esos mails que usted recibió, la información era completa, detallada, veraz, ¿existían comprobantes que acrediten el aumento para las expensas que usted estaba pidiendo información? ¿O Sí. solamente era datos con números? Sí, creo que el aumento, en un momento se saltó porque siempre fue fijo y quizás para algún departamento, muchos, la idea era que se iba mucho por ese tema. La verdad que yo comparando con otros y he estado en negocio en otros cosas, no lo veía tan caro al asunto. Pero bueno, la mayoría estuvo de acuerdo, yo no ¿Y sé. usted ha podido ver los recibos de sueldos de los empleados de la empresa de seguridad? No, eso no lo he visto. Bien, y en los mails usted, por ejemplo, no recibió ese tipo de información. No, lo sé a veces de palabra por los mismos guardias, lo que un guardia puede llegar a cobrar u otro, pero no desconozco su recibo de sueldo, no tengo por qué saberlo tampoco, así que... Bien, ¿usted tiene conocimientos de contabilidad? Y más, por lo que tengo un negocio hace 20 años, me manejo con ¿Cuál los números sería la míos, pero pregunta, sí. doctor? Si podemos concretar. No, esa era la pregunta, Ah. si tenía conocimiento. Perfecto. Yo voy a hacer una Sí. pregunta más, justamente Sí. en referencia a eso que dijo. Y de los conocimientos propios como personales. ¿Usted cómo calificaría su negocio respecto de si es pequeño, grande y mediano? Y a la empresa Gama, ¿considera si es pequeña, mediana o grande? Si Perdón, tuviera que ¿Gama comparar. o administradora Gama? Gama siempre me refiero a Gama Administradora Sociedad Anónima. ¿Usted cómo calificaría si le tuviera que decir a un vecino, a un amigo, su empresa si es pequeña, mediano o grande, y la empresa Gama Sociedad Anónima es pequeña, mediano o grande? Administradora Gama. Administradora Gama. Mi negocio me considero algo medio, no algo común, pero tampoco algo grande. He tenido 4 negocios y ya a esta altura he reducido a uno y en cualquier momento me jubilo porque ya estoy cansado de un rubro pesado. Pero he logrado muchos objetivos con mi negocio que si se sabe manejar y ahí adentro me ha ido bastante bien. Ahora desconozco comparado, no me podría comparar con una empresa como Gama, lógicamente. Una verdulería compararse, no sé, no lo podría comparar. Doctor, Diría que es mediana, grande, Bueno, para saber eso. Perdón. A raíz de preguntas que ha hecho el doctor Sí, Vergara. perdón, no respondió el testigo. Mediana, ¿Cómo es que es mediana mediana? había dicho, sí. El suyo, pero yo digo la empresa Gama Sociedad Anónima, administradora ¿Gama o Gama administradora Sociedad Anónima. Gama? Perdón, doctor. Se genera una discusión y son una empresa distinta. La con empresa objeto- administradora con un- Gama Sociedad Anónima. Con objeto social distinto, por Sí. eso. Comparado a mí y lógicamente más Bueno, grande que abstracto, yo. diría que es pequeña, mediano, grande. Sí, mediana se puede considerar, no me parece tampoco muy grande, pero comparado a mí lo considero grande, lógicamente. Perfecto. Sí, para aclarar estas preguntas, porque me parece que nos van a servir. Usted que tiene el local ahí, ¿nos puede explicar en qué consiste Alto Villasol? ¿Qué hay en Alto Villasol? ¿Cuántas torres, locales? Y 9 cocheras? Cuéntenos torres. Un poco para que el tribunal conozca. Y hay 9 torres. 9 torres Sí. de departamento. Son 8 torres más la torre de VIP. La torre VIP. ¿Mm? Bien. Bueno, sí, tiene pileta, tiene cancha de tenis, ¿Hay cocheras? gimnasio, hay cocheras, subsuelo. Hay locales, porque usted tiene un Hay local. muchos locales. Bueno, Disculpe la ignorancia, ¿la torre VIP cuál es? ¿Torre Uritorco o es otra? Uritorco. Ah, esa es la torre Sí, VIP. le llaman mucho VIP, pero es la torre Uritorco. Calculo que así se la llama. ¿Y el barrio está abierto, está cerrado? No, es cerrado. Es cerrado. ¿Brinda seguridad el complejo? ¿Tiene seguridad? Y yo creo que hoy por hoy, para mí, los más seguros. O sea, hay garitas, hay empleados de seguridad. ¿Usted Sí, ve sí, eso? para entrar no. Hay no. cámaras. Hay cámaras, sí. Discúlpeme, su negocio, discúlpeme la ignorancia porque no conozco. Sí. No da a la No, calle. es la interno. desventaja es eso, que gente de afuera no me puede venir a comprar, me manejo con solamente la gente interna. Pero bueno, la gente baja y compra, y si no tiene que cruzarse al Walmart, digamos. Claro. Bien. Usted, por ejemplo, vende, me dice, verdulería, ¿dijo eso? Verdulería, pollería y cosas congeladas, Todo lo que es lógicamente. basura, ¿usted la lleva a la calle? Sí, el depósito, hay un depósito ahí que es donde llevan todos los comerciantes en bolsas de consorcio negras Bien. cerradas y después pasa el camión de la basura. ¿Le limpian afuera? Limpian en los pasillos, que es un detalle que yo vi ajustar eso y se está haciendo ahora, limpian los pasillos bien, manguería a la semana, entonces. ¿Hay espacios verdes dentro del barrio? Sí, hay bastante espacio verde. ¿Lo mantienen? Sí,
Sí, jardinería. O sea que hay muchos servicios que se brindan en definitiva. Sí, sí. ¿Y sí. quién los brinda todos esos servicios? Y GAM, porque están justamente los... Sí, la administración. La jardinería, he visto a los chicos de mantenimiento. Los conozco también, pero no. Yo a raíz de una pregunta que le hizo el doctor Vergara sobre los servicios, sobre pileta, bueno, son muchos más servicios que la pileta, digamos, aparte. Sí. Sí, desconozco a dónde van las preguntas, pero bueno, respondo lo que me preguntan. Doctor, ¿alguna pregunta? Bueno, lo desobligamos. Muchas gracias. 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 ¿Algún testigo más, doctor? No. No hay más. ¿Le parece, doctor, que pasamos a alegar? Sí. Lo escuchamos. Bueno, su señoría, vamos a hacer 5 minutos y 5 minutos, si le parece. No, denme tiempo, no se hagan problema, por supuesto, tratemos de ir antes de que cierre el tribunal, pero Va a ser breve, pero vamos a nos compartir. ceñamos los 5 minutos, digamos. Bien. Bueno, En los 5 minutos es una cuestión de orden, digamos. bien. Hay gente que se ciñe estrictamente, no hace falta. Pueden ser 10, 15. Bien, gracias. Bueno, su señoría, nosotros estamos presentes acá en esta audiencia complementaria porque el actor, el señor Santiago Massano, entiende que la administradora Gama S.A. no le ha brindado la información clara, precisa y detallada que le correspondería. Él es inquilino, ¿sí?, de un departamento que está ubicado en la Torre Uritorco, el departamento Quinto B. Ha pagado las expensas en tiempo y forma, pero en el mes de enero del 2021, o más específicamente en el mes de febrero del 2021, se produjo un aumento inusitado en las expensas, lo que obviamente también generó una serie de protestas frente a todo el complejo. Eso está aprobado en el expediente, incluso hay un link de video YouTube en el que se va a poder ver el testimonio de los vecinos que estaban reclamando información frente al aumento de las expensas. Producto de ello, la administradora Gama lo que hizo y lo que ha reconocido es remover al apoderado de la empresa, designando a otra persona que es la que está acá presente. Posteriormente, o de forma simultánea, mejor dicho, se les envió desde la administradora, por lo menos al inquilino, un mail en el que se reconoció que había un error en la facturación o en la determinación de las expensas. Eso está reconocido por la empresa y por lo tanto generó que se retrotraiga el valor de febrero del 2021 a enero del 2021. Posteriormente también a través de una asamblea se dispuso un aumento en el valor de las expensas para septiembre del 2021, un aumento del 25%. Ese aumento del 25% no se produjo porque fue mucho mayor. Y ahí viene la segunda prueba que también está en el expediente y que es reconocida por la administradora. Se envió nuevamente un mail a los propietarios en el cual se dejó constancia de que había existido otro error, ¿sí?, en la facturación, y fue lo que surgió también de la prueba testimonial de la primera testigo, en donde se dijo que esa facturación en el mes de septiembre había sido errónea, ¿sí?, y eso está reconocido en los mails. Entonces, lo que acá hay que remarcar es que el señor Santiago Massano, en cada una de las oportunidades que solicitó la información, esta no fue brindada en la forma en la que él lo estaba solicitando. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta demanda también lo que se ha solicitado era información en cuanto al pago, ¿sí?, de el impuesto inmobiliario de rentas y el impuesto también de municipalidad, porque se entiende que la administradora, al momento de realizar la facturación de las expensas, establece un valor que se podría reducir si fuese un contribuyente cumplidor. También en esta demanda nosotros lo que hemos solicitado y lo que ha sido incluso reconocido por la misma administradora es el hecho de generarse gastos que están incluidos dentro de las expensas y que se refieren pura y exclusivamente a la utilización de la pileta. Cuando el reglamento interno, ¿sí?, y estamos hablando de un reglamento interno porque no se trata de un consorcio legalmente constituido, es otra situación y otro pedido de información que nosotros también estábamos solicitando y que fue admitido por la contraria. No es un consorcio legalmente constituido, sino que es un consorcio de hecho.
en el cual se dictó un reglamento interno, ¿sí? Y en ese reglamento interno se dispuso que en las expensas no podrían agregarse ningún gasto que sea relativo al uso de la pileta o al mantenimiento de la misma, porque eso debía ser afrontado pura y exclusivamente por la desarrollista Gama S.A. Si nosotros vemos la prueba documental, sí. Sí. Satura. Perfecto. Pero se escucha. Bien. Entonces, retomando lo que decía, en las mismas expensas lo que figura es, y incluso en los mails que ha enviado la administradora en una fecha en particular, es que no solamente las expensas iban a tener un incremento, sino que también iba a haber un aumento del 50% en relación al gasto o al concepto que implicaba el mantenimiento de la pileta, algo que no correspondía incluirlo dentro de las expensas. Entonces, resulta claro, tanto de la prueba documental, incluso de la prueba informativa que ha contestado la Asociación de Consumidores AdCoin, donde el señor Massano, no solamente frente a no tener respuesta, inicia este reclamo administrativo en la Asociación de Consumidores, en donde se manda una carta documento, la que fue recibida fehacientemente por la administradora, no conectándose a una primera audiencia, pero sí posteriormente en una segunda oportunidad, frente a la cual tampoco brindó información clara, precisa y detallada sobre los puntos que nosotros estábamos solicitando. Esto es lo que ha generado que hoy estemos en este proceso judicial, una vez más solicitando información clara, precisa y detallada, y está en la pretensión respecto a los periodos sobre los cuales se necesitaban los comprobantes que acrediten esos incrementos. Y eso tampoco, al momento de contestar la demanda, no existe prueba documental por parte de la administradora que haya acreditado cuál fue el incremento que se produjo en el mes de febrero del 2021, en el mes de septiembre del 2021 también. Por lo tanto, nuestro reclamo es un reclamo por deber de información, porque consideramos que estamos frente a una empresa, a una sociedad anónima que brinda servicios, como lo han dicho ambos testigos. La administradora Gama, que ha sido autorizada a su vez por Gama S.A., que es la desarrollista, va eligiendo los servicios que se van a brindar, va eligiendo las empresas que a su vez van a brindar la seguridad, la limpieza y demás. Entonces, en relación a los costos, esa información de por qué se elige una y otra no ha sido puesto a disposición del consumidor Santiago Massano en su carácter de inquilino frente a la empresa. Finalmente, la administradora Gama ha incorporado en su contestación de la demanda una serie de jurisprudencia que no viene al caso, ¿sí? Porque puntualmente se refiere a la relación que existe entre un propietario, ¿sí? y un administrador, y en los casos en que ha acompañado esos dictámenes, por ejemplo, ha sido una persona humana. En este caso nosotros estamos frente a un inquilino que recibe servicios brindados por una empresa que es una sociedad anónima, la cual no ha cumplido con el artículo 4 de la ley 24240, brindando esa información clara, precisa, detallada y veraz. Y finalmente, y ya le cedo la palabra al doctor Vergara, la misma administradora en los mails que acompaña en la contestación de la demanda ha admitido que a ninguno de los propietarios se le envió la información que el señor Massano había solicitado y que se hizo una excepción y que fue pura y exclusivamente por los pedidos que le había hecho a través del cual se le responde el mail. Ese mail que se responde no tiene, obviamente, la documental que acredite el aumento de las expensas, pero sí han manifestado que a ningún otro propietario se les ha informado y solamente al señor Massano. Eso consta en la contestación de la demanda con los mails que ellos acompañan. Voy a ser muy breve. Valoro de muy buen grado el criterio de su señoría de no estar ajustados al reloj, lo cual agrega un estrés innecesario, más cuando están en juego patrimonio de una empresa, patrimonio de una persona. Entonces eso realmente me parece muy importante, lo valoro. De todos modos quiero ser breve y conciso respecto del punto neurálgico de este caso, que es la aplicación o no del Estatuto de Protección del Consumidor. Y me llama la atención
y ya no es sorpresa en realidad la postura defensiva de la demandada, que es la misma que se reitera a través del tiempo con otro tipo de empresas proveedoras. Uno demanda a una empresa de viajes, una agencia de viajes, y lo primero que hace la agencia de viajes es decir, yo soy un mandatario. Uno demanda a una administradora de planes de autos, las más conocidas, todas tramitan incluso acciones colectivas en esta provincia, y la defensa de las administradoras de planes de autos es, yo soy mandatario, no soy empresa. Resulta que Cristian, el testigo, que tiene seguramente un negocio de pequeña entidad que vende caramelos, es un proveedor de servicios, y una empresa que administra, según los testigos, a más de 5.000 personas, con una expensa de más de 70.000 pesos, que tienen amenities, cancha de tenis, pileta, brinda innumerables servicios, y claramente es una sociedad anónima, y que además este servicio lo hace con fines lucrativos y para un número indeterminado de personas en toda la provincia, va con la defensa de que en realidad es un mero administrador, y pretende que por exclusión de la ley concreta del Código Civil y Comercial referida a la cuestión de las administraciones, se lo excluya de la aplicación del Estatuto Consumeril. Acá hay aplicación de ley concurrente. Por supuesto que se le aplica todo lo relativo al consorcio y todo lo relativo a lo que dice el Código Civil en cuanto al, en realidad, consorcio no hay, pero bueno, no quiero entrar en eso, ni nos interesa las irregularidades de Gama o administradora Gama, en realidad de las dos empresas respecto a la constitución del consorcio. Acá lo que nos interesa es que es una empresa brindando servicios y le caben las dos normativas, todo lo que es referente a la administración de consorcio y todo lo que es referente al Estatuto de Protección del Consumidor. Tenemos que salir de esa especie de paradigma limitado que nos venía del Código de Vélez de pensar que existe un contrato de consumo. No hay contrato de consumo, hay una relación de consumo e incluso hay un consumidor que puede ser consumidor expuesto a esa relación. Es decir, hasta una persona que visite ese consorcio y que se resbale en la pileta, también le sería aplicable la normativa de protección del consumidor frente a los servicios que brinda esta empresa. En el último congreso, y lo digo porque me parece muy relevante, el 20º Congreso de Derecho del Consumidor, al cual asistí con una ponencia respecto de la calidad de consumidor que tiene el inquilino, lo sorpresivo fue que todos los asistentes grandes doctrinarios me trataron de loco en ese congreso en cuanto a cómo va a ser el inquilino un consumidor. Bueno, las conclusiones de ese congreso por unanimidad, todos los doctrineros dijeron el inquilino es consumidor. Por supuesto tiene que darse la situación de que el locador sea una empresa y para eso hay determinados mecanismos para darse cuenta, por ejemplo, si el locador tiene varias propiedades, si es una constructora, etc. Bueno, este tipo de pensamiento cerrado es lo que permanentemente trata de restringir la extensión de un derecho de carácter constitucional como es la protección del consumidor, de acuerdo al artículo 42, y que la Constitución dice que los magistrados están obligados a proteger. Por otro lado, la empresa hace un esfuerzo por demostrar que la información se la dieron a los propietarios, si ese no es el caso. ¿De qué me sirve que alegue el demandado de que acá le di la información al propietario, acá le di la información a una testigo que es dueña, si acá el problema es la información a la gente que vive en ese inmueble, como el señor que es inquilino y por lo tanto no se la dio, y sobre eso no hay una sola prueba en donde la empresa acredite. Y si la empresa le hubiera dado la información en la audiencia, a la cual fue citada, sí, si la empresa le hubiera dado la información en la audiencia, no estaríamos en este juicio. Si hubiera contestado la carta de documento con la información que se le pide, no estaríamos en este juicio. Y por eso es que se pide el daño punitivo, que como ya ha sentado una jurisprudencia a su señoría, será cuestión que la valore en el momento del caso. Pero no puede quedar impune que ya en un momento de demanda y de contestación de demanda y de audiencia complementaria, todavía la empresa insiste en que no es una empresa, que es un mero administrador, como si fuera una especie de persona física que administra 3 departamentitos y contrata a una señora para que limpie el hall una vez por semana. Es una empresa, claramente le cabe la obligación del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y todo el estatuto protectorio, y debemos ampliar los derechos, sobre todo de vista y de cara a la ciudadanía, que espera, conforme el último discurso del presidente del Tribunal Superior de Justicia, empatía. Los magistrados, y por eso también me sorprende que no esté el Ministerio Público Fiscal, que no esté presente cuando todavía la prueba no terminó de ser diligenciada, porque hoy tuvimos las testimoniales, se ve que mi alegato, la posición de esta parte, tampoco le resulta interesante, y ya concluyó que no es aplicable el Estatuto Protectorio del Consumidor al caso. Ese es el cerramiento que observamos en muchos casos de parte de magistrados y funcionarios que no quieren saber nada con extender derechos a las personas. Ni siquiera le interesa escuchar la prueba, la causa, los alegatos de ambas partes para saber ahí sí si le cabe o no le cabe la normativa protectora del consumidor. Así que llamo la atención a eso, espero que también
se haga un llamamiento al Ministerio Público Fiscal para que participe de ambas audiencias, porque esa es su función de acuerdo a la ley 24240 y se hace justamente para proteger al consumidor, no para que no vengan si no tienen tiempo o si les parece anticipadamente o in limine que no es de aplicación. Así que hago también ese llamamiento a mayor responsabilidad de los funcionarios públicos y de los intereses que se protegen en la sentencia. Por supuesto que la posición de considerar una empresa administradora como Gama Administrador S.A. Como una mera administradora es muy favorable a la empresa. Y por supuesto que esa posición es muy desfavorable a los consumidores, más de 5.000 que viven ahí, que le puedo asegurar que la mayoría son inquilinos y por lo tanto están a merced de que la empresa, si quiere, como pone en la contestación de demanda, si quiere y pese a ser inquilino, le digo por qué le cobro más de 70.000 pesos de expensas. Bueno, hasta ahí nuestra posición y agradezco esta sesión en el tiempo. Doctor. Bueno, yo primero, para probar si ahí está bien cuando hablo, se siente bien. Bueno, perfecto. Voy a empezar de atrás para adelante. Por supuesto, reitero que la demanda tiene que ser rechazada y con especial imposición de costas. Yo me gusta escucharlo al doctor Vergara y he visto muchas notas de él y me parece una persona muy formada y una de las más formadas en derecho de consumo, pero acá lamentablemente voy a discrepar con él. En primer lugar, antes de tratar directamente la pretensión jurídica del actor, es interesante, más allá de que algo nos han dicho los testigos, precisar un poco en la situación en la que estamos. Alto Villasol es un barrio cerrado en altura. ¿Por qué? Porque no es un loteo, sino son torres que cuentan con departamentos, locales, cocheras, y estamos hablando, y ya voy a dar un poco más de precisión a lo que fue consultado a los testigos, estamos hablando de 2020 unidades. 2020 unidades. Es un pueblo. Un pueblo. Si a eso aplicamos que puede haber 2 personas sacando las cocheras, 2 personas, estamos hablando, como alguno dijo, entre 3.000 y 5.000 personas. No contamos con la precisión, porque la administración no sabe tampoco quiénes son los inquilinos. El registro que lleva y que tiene que llevar todos los consorcios son de los propietarios. Y ahí tenemos un problema con el tema de la pretensión jurídica del actor. Esto ha sido acreditado no solamente por lo que han dicho los testigos, sino que yo he incorporado un acta de constatación recientemente realizada y como toda la documental de ambas partes ha sido reconocida, digamos, la plataforma fáctica de lo que estamos hablando está acreditado en el expediente. Gama, la constructora Gama, que no está demandada en este proceso, es la desarrollista que ha construido, que tiene que en su caso dictar el reglamento de copropiedad, es quien ha vendido a los propietarios de las unidades y que junto con la firma de los boletos, como sucede en todos los emprendimientos inmobiliarios de la ciudad de Córdoba, como hay demoras por culpa de la desarrollista o de la administración pública con los finales de obra, hasta tanto se tenga el reglamento de copropiedad, se dicta un reglamento interno, donde está destinado a los propietarios. Hay 2 sistemas que estamos tratando en este juicio, que es el estatuto consumeril y el régimen de la propiedad horizontal. Entiendo que en este caso es 100% de propiedad horizontal, y en el propiedad horizontal, como en el Código Civil, la cuestión es con los propietarios. El que debe la unidad es del propietario. Que después haya una delegación por un contrato personal con un inquilino es una cuestión que va más allá de la función que tiene la administración. Entonces, hasta tanto se dicta el reglamento de copropiedad, se dicta un reglamento interno que es un reglamento de transición hasta tanto se tenga el que corresponde y sometido el edificio a la propiedad horizontal, y en ese reglamento interno para los propietarios se establecen normas de convivencia que tienen que hacer llegar a la gente a quienes les permite la ocupación de esas unidades y también la forma en que se toman las decisiones en el consorcio. Por supuesto, desde la entrega hasta que se tiene el reglamento de copropiedad se brindan un montón de servicios, ya ha sido expuesto acá, que generan que se tengan que afrontar. O sea, hay alguien que tiene que recaudar y tiene que después hacer la rendición de lo que se recaudó. En los boletos de compraventa, Gama se hace otorgar un mandato a favor
hasta tanto se dicta el reglamento de copropiedad y que en la primera asamblea se decida quién va a ser el administrador, a su favor para administrar de los propietarios, con facultad para delegar. Y así es que se delegó en algún momento a Administradora Gama. Sin embargo, se llevaron adelante después asambleas de propietarios, reuniones de propietarios, le pongamos el nombre para diferenciarlo del consorcio constituido, donde ha sido ratificada en sus funciones por los delegados de las distintas torres. O sea, estamos ante una empresa, y acá, permítanme, el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor habla de proveedor, puede ser persona jurídica, pero también puede ser persona física, digo por el fallo. Estamos hablando de una empresa que ha sido ratificada por los propios propietarios, no por inquilinos. Bueno, y en ese marco se ha organizado, porque estamos hablando de mínimo 2.000 almas, imposible hacer una asamblea o una reunión de propietarios con 2.000 personas, se le ha dado una organización para tratar los temas en base a un complejo parecido, similar, un poco más chico incluso, donde se ha ordenado todo en subconsorcios o torres, donde nombran sus propios delegados y tratan los temas particulares de cada torre, y también nombran los delegados para la Asamblea General, donde se tratan los temas generales, y proponen a los candidatos a consejeros o de consejo de propietarios para que en la Asamblea General también se elijan a los mismos. El ejemplo que hemos traído y que ha sido aceptado incluso por Mazzano, porque participado en la asamblea, es el de otro consorcio, como le digo, que está constituido. Hemos acompañado el reglamento de copropiedad, que es un instrumento público y que las partes, como ya he manifestado, hemos aceptado la documental. Ese consorcio, ante una pregunta de los doctores, también está administrado por Administradora Gama, elegido por la Asamblea General de los Propietarios en ese otro también consorcio. Bueno, acá tenemos Administradora Gama, elegido por los propietarios, previamente cedida el mandato que le habían otorgado a Gama. El señor Mazzano es un inquilino, lo ha aprobado con su contrato de alquiler. Nosotros, cuando fuimos citados a la mediación con Adcoin, que tuvo el doctor Galíndez, ¿por qué no se compareció a la primera audiencia? Porque nos fue acompañado solamente un telegrama de OCA, una carta de documento, perdón, donde se presenta como inquilino y pide una serie de, que es lo mismo que ha solicitado en la demanda, que es la primera oportunidad donde Mazzano requiere esta información. No hay mail, no hay documentación acompañada por ello en la demanda. Lo que han acompañado son 2 mails enviados por la administración, no por él. Primera oportunidad. El doctor del Popolo solicitó a Adcoin que le brinden la documentación respaldatoria de esto y me dijeron que no era necesario. En la audiencia de mediación, que fue grabada, también lo requerimos, pedimos la información, pedimos para ver quién es Mazzano. O sea, todo el mundo habla en el consorcio, acá lo vimos con el testigo, sí, entiendo que es un inquilino, pero la primera vez que nosotros conocemos que un inquilino es con la demanda, con el contrato de alquiler que acompaña con la demanda. Pero bueno, es un inquilino. El inquilino, por el Código Civil y por la ley de alquileres, que es de orden público, no está obligado, por más convención que haya entre las partes, a pagar los impuestos. O sea, mal puede pedir información sobre ese tema, porque no solamente no es propietario, sino que como inquilino no lo pueden obligar a pagar. En su caso tendrían que reclamarle a Robi Sociedad Anónima, que es el propietario. Robi, a raíz de esta carta documento de OCA, nosotros le mandamos una carta documento que ha sido reconocida como documental en el proceso, donde Robi responde que no tienen ni idea de lo que estaba reclamando el inquilino, que a ellos nunca le hicieron ningún tipo de reclamo, el inquilino no le hizo ningún tipo de reclamo, ningún comentario sobre problema con la administración, y que ellos como propietarios de la unidad no tenían ningún inconveniente con la administración. Después, esto de tratar de introducir esta aplicación exorbitante que habla Maximiliano Calderón de la Ley de Defensa del Consumo, que a mí es un tema que me interesa y también estoy formado, me parece tratar de mezclar los regímenes especiales que hay, tratando de cualquier forma meter por la ventana al régimen de consumo, me parece lamentable. De hecho, también, el doctor Vergara ha manifestado que en las reuniones hay mucha gente formada que entiende que los inquilinos no tendrían relación de consumo con los consorcios,
Y bueno, y por más allá de la queja y de la defensa que usted haga, o de la defensa que yo haga, porque nos endilgó a los demandados a hacer la defensa sobre que no hay relación de consumo, estamos hablando de fallos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en 2 instancias, ¿no? Hay un mandato, y el mandato no es con cada propietario, y menos con un inquilino, no conforman el consorcio está constituido por la unión de propietarios. El consorcio, quien tiene que observar las normas es el propietario, que después, por un convenio particular, que los consorcios no tienen por qué conocer, el administrador no tiene por qué conocer quién es el inquilino. Él lo único que sabe quién es el propietario de la unidad, es una cuestión particular. Me remito a eso. Aparte, el Código Civil, que es la ley de fondo fundamental, cuando ha manifestado cuestiones de consumo, como por ejemplo en el régimen de propiedad horizontal especial, lo ha hecho expresamente. En el caso de la propiedad horizontal común, no hay ninguna referencia o ningún artículo específico. Pero bueno, explicado todo esto, para nosotros no hay ningún incumplimiento del deber de información, pero no por la ley de estatuto consumeril, por el régimen del estatuto consumeril, sino por la ley de propiedad horizontal. Por supuesto que la administración tiene deber de informar a los propietarios, y el más acabado ejemplo del cumplimiento de esa obligación es cuando somete la rendición de cuenta al consorcio para su aprobación. Concretamente hemos acompañado acá en este proceso actas donde ha firmado Mazzano, donde por ejemplo, que es uno de los puntos, el balance del 2020 no fue aprobado cuando fue sometido a una asamblea. O sea, los propietarios entendieron que no se daban los requisitos o las condiciones para ser aprobado en ese momento ese balance. Pero después hubo en el 2022, y muy poco después de haber interpuesto la demanda, el señor Mazzano intervino como representante de un propietario de una torre, o sea que él tiene conocimiento de todo, porque si bien es cierto no le llegan los mails a los inquilinos, le llegan los mails a todos los propietarios, y tienen acceso todos los propietarios, y él también a la plataforma web que tiene el consorcio para todas las novedades que están informadas ahí, que él tenga cabal conocimiento. Él participó, y en esa votación se aprobó el balance del 2021. Y si él representó como corresponde a su representado, tiene que haber estado informado porque se puso a disposición, como en la misma citación se menciona, la documentación. Esa decisión de aprobar la rendición de cuenta del 21, que trae como transporte la del 2020, no ha sido impugnada por ningún propietario, no por un inquilino, por ningún propietario, donde ahí se tratan todos los temas, incremento, los casos que se volvió para atrás, ingreso, egreso, todas las actividades, como dice el doctor Gabal, mayor tratadista de propiedad horizontal. El ejemplo más claro de la información es la aprobación de la rendición de cuenta. Fue aprobado y no fue nunca observado. Y después de eso hubo otra rendición de cuenta del 2022 que al principio no fue aprobada, que ya no intervino Mazzano, pero lo comento, y que después, en esto que es el ejemplo más acabado de democracia que hay en las zonas de asamblea, por consenso se terminó aprobando, pero de propietarios. O sea, ¿por qué a un inquilino se le va a tener que brindar información sobre si se pagan o no los impuestos cuando hay tratados en otras asambleas con los propietarios, cuando él no tiene obligación de pagarla y está discriminado? En la despensa viene discriminado lo que es despensa pura de lo que es impuesto. Él no tiene que pagar impuestos. Por ley de orden público, más allá de lo que hayan convenido, no tiene que pagarlo y no lo paga. Entonces, entendemos que no se encuentra en mora de brindar información, incluso hemos acompañado tantísimos mails que en el momento de la preparación de la audiencia preliminar el tribunal me dijo, ¿por qué han acompañado tantas cosas? Bueno, hemos acompañado un montón de mails. Estadísticamente, para la administración, la persona que más mail ha enviado a la administración es el señor Mazzano, que es un inquilino, y se le ha tenido que dedicar tiempo y recursos humanos para contestarle los mails. Mails que están acompañados, están transcritos, están reconocidos, donde, por ejemplo, propone modificaciones del reglamento interno y es un inquilino. Siempre efectuando presentaciones totalmente improcedentes. Y pregunté a un testigo si vieron, por ejemplo, hay un oficio acompañado por la agencia de la empresa de seguridad que en pleno COVID, cuando nadie podía tener acceso a la pileta, el señor
cruzaba la reja y se metía dentro de la pileta con menores, o permitía el ingreso de visita cuando eso no estaba permitido, haciendo lo que quiera, o poniendo pancartas afuera del consorcio y tomando mate con otra persona que publica en su propia red social porque no se brinda seguridad fuera del ejido del consorcio, siempre provocando, cuando en la sociedad actual lo que tenemos que buscar es el consenso, es la tranquilidad. Por eso pido que la sanción sea de rechazo ejemplar de esta demanda, porque no solamente han recurrido al Estatuto Consumeril para que esto tenga un trámite oral que no corresponde, sino porque además el señor ha perturbado el normal desarrollo de las asambleas y se ha demostrado, porque en los mails mismos él pide perdón a veces por la forma en que se ha dirigido, e incluso también manifiesta que está agradecido por cómo le contestan los mails. Están en los mails, están reconocidos los mails. O sea, no solamente cuando nos corrió un traslado a nosotros de la demanda, ya el señor había participado en asamblea donde se había decidido la aprobación de la rendición de cuentas de todo lo que está preguntando, cuando pudo haber desistido de la acción, que es como el caso similar de aquel que reclama ¿cómo se llama?, una suma de dinero y antes de notificarle arregla con el acreedor y después el demandante notifica lo mismo. Va a tener que correr con las costas, Para nosotros no está incumplido el deber de información que lo ha desarrollado dentro del régimen de la propiedad horizontal, con la rendición de cuenta aprobado por los propietarios, sin objeción hasta el día de la fecha, aparte están vencidos, notificadas las asambleas de aquellos que han estado ausentes, como dice el 2060 del Código Civil y Comercial, y entendemos que como inquilino aparte tampoco tiene legitimación activa para reclamar como lo ha hecho en este proceso. Gracias. Sí. Una muy breve réplica porque introdujo un fallo solamente... Con el tema de la réplica, una breve explicación. El Código Procesal Civil no permite las réplicas después de los alegatos, y es una razón que viene desde la antigüedad, porque si no, nunca terminaríamos. Estaríamos con réplica o contra réplica. El protocolo lo permite. No es la ley, es un protocolo. Como lo permite, lo usemos con prudencia, digamos. Tratemos de no... si le permitimos uno, le permitimos otro, pero lo usemos con prudencia, no estemos con contrarréplica infinitas. Es brevísimo, solo en referencia a la cita que hizo de Maximiliano Calderón, solamente eso que no estaba puesto en la demanda. Hay que aclarar que cuando el doctor Calderón habla de la exorbitancia del derecho del consumidor, habla justamente a favor de dicha expansión tuitiva de los derechos constitucionales del consumidor, y que además es el único autor, justamente el que citó el doctor, que tiene un trabajo publicado acerca de la consideración del inquilino como consumidor antes de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que expresamente excluía a las relaciones sobre bienes inmuebles, en aquel inciso 2 de la vieja Ley de Defensa del Consumidor 24240, excluía a toda cuestión relativa a bienes inmuebles. Aún en ese caso, Calderón y Márquez sostenían en un trabajo que igualmente, pese a que la ley les decía que no les era aplicable, sí les era aplicable por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por interpretar al Estatuto Consumeril como un todo y no en base a un inciso o un artículo que era inconstitucional. Es decir, decía Calderón que la propia ley de defensa del consumidor sería inconstitucional si limita la aplicación del consumo. Lo digo porque lo citó el doctor y no estaba tampoco mencionado en la demanda, por eso no tuve oportunidad de contestar. Doctor. Respecto a esa cita, la obra habla de test que tienen que pasar las situaciones en particular. En este caso no lo pasa el test. Nada. ¿Nada más? Perfecto. Bueno, damos por terminar la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.